just want to speak the name of Jesus. Imagina por un momento, no sé si está grabando, ¿puede ser? Sí, ¿no? Vale. Imagina por un momento que el hombre más poderoso del mundo, podríamos decir que ahora puede ser Donald Trump, está delante de ti. Tiene riqueza, autoridad, tiene un control absoluto y tú entras allí a su presencia. A ver, ¿te imaginas qué haría? Que le diría buenas tardes, ¿no? Yo soy, en mi caso, David. Yo estudié una carrera universitaria y de alguna manera a lo mejor tú intentarías impresionarlo con tus logros, mostrarías tu mejor versión y de alguna manera pues tú harías delante de él que tu vida pues sonara más grande, ¿no?, de lo que realmente ha sido. Y quizás es lo que todos esperan, ¿no? Pero no todos responden así. En los libros de filosofía se nombra y se estudia una historia, una de las anécdotas más célebres de la filosofía clásica, es el encuentro entre Alejandro Magno y el filósofo Diógenes. Alejandro Magno, evidentemente, ahí está representado como ese hombre que aparece con su casco y ese vestido opulento, ¿no? Y era un líder reconocido de los griegos, ¿no? Entonces, un día buscó a Diógenes y Diógenes dicen que vivía en una tinaja, en un barril. Bueno, no sabemos muy bien eso cómo sería, ¿no? Viviría al lado. Alejandro se le acercó y le dijo, pídeme lo que quieras. Diógenes no se levantó, a pesar de la figura de Alejandro Magno, no se inclinó, no le trató de impresionar. ¿Y sabéis lo que le respondió? Apártate, hombre, que me tapas del sol. Una anécdota muy curiosa, ¿no?, del libro de la filosofía. Y sirve un poco para hablar del desapego a la riqueza, a la autoridad y para poner en relieve el valor de la libertad sobre el poder. Porque cuando alguien deja de necesitar lo que tú ofreces, pues ya no puede ser impresionado por tu poder, ¿no? Y engancho ahora con nuestro pasaje, porque yo sigo con Génesis y estamos en capítulo 47. Vamos a presenciar un encuentro similar, ¿no? Vamos a ver un paralelismo con esta historia y con nuestra propia experiencia, ¿no?, como cristianos. Pero, como siempre, nos sitúo muy rápidamente para saber de qué estamos hablando. Estamos estudiando la vida de José, estamos en capítulo 47, ya lo hemos leído entero, pero hay 3 versículos que lo hemos saltado un poquito y ahí es donde quiero hablar en esta mañana. José, que es gobernador en Egipto, le presenta cuando vienen de Canaán y necesitan, en esos años de hambre, necesitan el grano, le presenta a Jacob y a sus hermanos, se lo presenta a Faraón. Faraón de Egipto, pues era como aquí Alejandro, era la máxima figura de autoridad. La idea es que Faraón pues les pueda ceder una tierra donde vivir y que, bueno, les sustente un poco también con el grano para comer el pan, porque hay 7 años de hambruna, lo recordamos, todavía quedan años de escasez, necesitan para sobrevivir el grano que únicamente tiene Faraón. Así que el último día vimos el capítulo 47 y vimos ciertos paralelismos entre José y Cristo, entre Faraón y Dios, entre Egipto y la Iglesia. Bueno, en nuestro canal de YouTube está la predicación por si alguien quiere engancharse, ¿no?, con esto. Los egipcios han entregado todas sus pertenencias para conseguir grano, para comer, y llega un momento en que ellos dicen, ya no tengo dinero, me lo he gastado en grano, no tengo ganado, no tengo pertenencia, y sigue el hambre.
llega un momento en que ellos tienen que decir, en versículo 19, cómpranos a nosotros por pan. Yo ya me dejo vender únicamente con tal de que me des pan, ¿no? Y eso nos sirvió de base para enseñarnos que en el plano espiritual necesitamos reconocer algo muy importante. Cada persona delante de Dios necesita reconocer algo muy importante, y es que no somos autosuficientes. Llega un momento en que por nosotros mismos no podemos avanzar, ¿no? Y por eso Dios a veces permite situaciones límites en nuestra vida, de alguna manera, para que soltemos ese autocontrol del que hablamos y vamos a seguir hablando, ¿no? Y nos dejemos caer en sus brazos. Necesitamos reconocer y rendirnos ante un nuevo dueño. Nosotros como cristianos, lo mismo que los egipcios, ante el propio faraón, ¿no? Y José, cómpranos a nosotros por pan. Nosotros necesitamos rendirnos ante un nuevo dueño que nos compra cuando llegamos ante él sin nada que ofrecer. Y en ese capítulo, como digo, hay 4 versículos de una conversación muy curiosa entre Faraón y Jacob. Es justo cuando hay ese reencuentro entre José y su padre y su hermano, y dice, bueno, ahora os voy a presentar a Faraón. Y llega Jacob delante de Faraón y se produce esta conversación que vamos a leer en esta mañana. Génesis 47, del 7 al 10, el texto que tenemos, ¿no? Dice que también introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los años de mi año, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de mi vida, de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Vale. No sé si más o menos visualizan la escena. Hoy en día con la inteligencia artificial le metí el texto y le dije, dame una imagen y te la aclara, ¿no? Ahí hay una imagen perfecta de lo que está pasando ahí. El hombre más poderoso de la tierra, Faraón, en aquellos tiempos, un hombre que es adorado como Dios, es dueño de todas las reservas de comida, no había comida en los alrededores, posee pirámides, palacios, oro, ejército, todo es suyo. Nadie es más rico y poderoso que él en esos tiempos. Ahora, en ese palacio entra un anciano de 130 años llamado Jacob, con su ropa y sus rostros desgastados por el sol. Es un refugiado que viene de otra tierra, está huyendo por el hambre, llega con las manos vacías de alguna manera y camina con su dificultad porque encima está cojo. Recordamos esa lucha en Peniel con el ángel. Está cojo tras una vida de lucha. Así que en cualquier protocolo real de la historia es Jacob el que se arrodilla ante la persona poderosa que es Faraón para pedir. Pero no sé si te ha llamado la atención. El texto rompe nuestra lógica y Jacob, el anciano que no tiene nada, extiende su mano y bendice al faraón, el rey que lo tiene todo. Qué curioso, ¿no? Tendrá que tener todo esto un significado. ¿Cómo es posible que un inmigrante necesitado tenga algo que ofrecerle al dueño del mundo de aquel momento? ¿Cómo es posible que el que no tiene nada pueda tener y poder enriquecer al que lo tiene todo? Pues la respuesta es el corazón de nuestra meditación de esta mañana, ¿no? Jacob le ofrece a Faraón algo inmaterial que su imperio no puede fabricar, la bendición del Dios vivo. Jacob, que ha vivido toda la vida persiguiendo siempre algo de su mundo, a cabo de su vejez, justo años antes de morir, entiende el vacío que le supone ser ese acumulador de grano, de riqueza y de cosas, ¿no? Ahora se considera Jacob un peregrino
de la gracia. Y esa es la lección que Jacob ha aprendido a los 130 años de vida. Y para entender cómo Jacob llegó a expresarse así delante de las personas más poderosas y ricas del mundo con esa autoridad, pues primero tenemos que mirar de qué cosas él se estaba arrepintiendo, ¿no? Cuando echaba la vista hacia atrás en su propia vida. Y eso es lo primero que hace Jacob, ¿no? El arrepentimiento del usurpador. El usurpador era un poco el significado de su nombre, nada más nacer. Y cuando Jacob se presenta ante Faraón, y este le pregunta por su edad, Jacob responde dándole una información que, bueno, ya le ha dicho lo de los 130 años, pero le da una información extra, ¿no? Le dice, reconociendo con crudeza, pocos y malos han sido los días de mi vida. ¿Qué tiene en mente Jacob al decir esta frase y qué hay detrás de sus palabras? Esa honestidad tan directa y sincera pues revela en el fondo que tiene un arrepentimiento profundo, ¿no?, de su propia vida. Durante décadas Jacob vivió haciendo honor a su nombre, engañando, usurpando. El que agarra el talón, ¿no?, es su nombre original, el tramposo. Robó a su hermano, engañó a su padre, manipuló a su suegro, y Jacob se arrepiente de los años perdidos intentando dirigir su propio destino. Como dice un autor llamado Paul Tripp, se arrepiente de haber intentado ser el arquitecto de una vida que solo Dios podía construir. Y Jacob echa la vista atrás y se dice a sí mismo, qué desperdicio de vida. Cuando Jacob dice que sus días han sido pocos y malos, no se refiere a que le faltaba dinero, a que le faltaba éxito. No, él tiene en mente otra cosa, ¿no? El costo emocional y espiritual de haber estado toda la vida desgastado persiguiendo todas esas cosas, ¿no? Se arrepentiría de la manipulación. Recordaría con dolor esos 20 años de exilio lejos de su madre porque engañó a su padre, ¿no? Entendió tarde que forzar la mano de Dios solo alarga ese camino en el desierto. Se arrepentiría del favoritismo, ese favoritismo que sus padres habían tenido también con ellos, se repite en la historia de sus hijos, ¿no? Cuando le traen la túnica ensangrentada de José, pues eso le hizo ver que había allí un ambiente de celo, de envidia entre sus otros hijos, ¿no? Y es porque había mostrado favoritismo hacia su hijo José. Y también aprendería y se arrepentiría del episodio que pasó en Peniel con el ángel, por eso cojeaba, ¿no? En Peniel Dios lo dejó cojo para que dejara de correr toda la vida corriendo de un lado para otro, ¿no? Y empezara a apoyarse en una muleta, toda una vida corriendo y persiguiendo la bendición y la primogenitura, y en sus últimos días Jacob se arrepiente de haber corrido tantos años tras algo que Dios le había prometido darle gratis. Así que su arrepentimiento nace de darse cuenta de todo lo que había perdido. Lo que había perdido era paz por no confiar en aquel que ya le había dado la promesa, ¿no? Jacob se arrepintió de la soberbia, de la autosuficiencia, del creerte que lo puedes controlar y conseguir todo por tus propios medios. Se dio cuenta de que pasó 130 años intentando arrebatar la bendición cuando solo necesitaba recibirla, ¿no? Creo que a veces vivimos vida así, ¿no? Intentando controlar todas las circunstancias por nuestros propios medios y, claro, dejamos únicamente que Dios nos ayude cuando ya se me han acabado la opción A, la B, la C y la D, que es lo que yo podía hacer, ¿no? A veces acudimos a Dios cuando no podemos hacer nada más. Y Jacob nos deja una lección aquí, porque vivir así es vivir en una ansiedad constante por controlar todos los aspectos de nuestra vida para que todo salga como tiene que salir,
como yo he pensado que tiene que salir, y eso al final creo que te deja agotado y cansado, ¿no? Jacob se arrepiente de haber vivido gran parte de su vida intentando manipular a los demás para tratar de conseguir sus propios deseos, ¿no? Y ese creo que es el primer paso para apropiarse de una identidad sana, ¿no? Si quieres ser y vivir como un hijo de Dios, debes de dejar tú el control y cedérselo al único que de verdad lo puede llevar para bien, ¿no? Que es Dios mismo. Y creo que esta frase nos invita a reflexionar sobre aquellas cosas que perseguimos, porque aquellas cosas que se convierten en metas y apartan nuestra mirada de nuestra meta, que es la de arriba, la celestial, entonces distorsiona, ¿no?, nuestra manera de vivir. ¿Cuántas cosas estamos tratando de lograr y nos generan ansiedad? Porque las queremos y las queremos ya y las queremos de nuestra forma y a Dios lo dejamos atrás, ¿no?, a un lado. Puede ser que ese deseo nos lleve incluso a manipular a personas o circunstancias. La Biblia está para que te ponga un espejo, para que te veas ahí. No está para decir que malo era Jacob, que se pasó la vida manipulando. Está para que tú mismo reflexiones si tratas de manipular a los demás para conseguir tus propias metas. Ese es el espejo, ¿no?, que nos pone la palabra de Dios. ¿Cómo sabes si estás haciendo eso? Pues que se genera ansiedad, ¿no? Con frecuencia la ansiedad va muy ligada a la manipulación, porque tratar de conseguir que las cosas salgan como tú quieres, normalmente no lo consigues y eso te pone ansioso, ¿no? Así que ahí va una pista, ¿no? Creo que todos estamos en ese proceso de tratar de admitir que nuestra sabiduría, nuestros deseos mundanos, pues nos llevan precisamente a experimentar eso, ¿no?, esa manipulación y ansiedad, porque en el fondo creemos que lo que perseguimos es lo mejor para nosotros y no descansamos lo suficiente en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Si, como decía el escritor C.S. Lewis, Dios a veces tiene que usar un megáfono para que el mundo sordo lo escuche, a veces a los creyentes creo que permite que lleguen ángeles de Peniel y nos dejen cojos y permite esas cojeras en nuestra vida con una prueba, con una debilidad, todo para llevarnos a un lugar donde finalmente nos caemos de nuestro propio árbol y reconocemos por fin que tenemos que apoyarnos en quien realmente nos puede dirigir, ¿no? Y necesitamos, creo, admitir esas dos cosas, ¿no? Reconocer que tenemos esa necesidad de control de nuestra vida. Si no empiezas por ahí, no puedes llegar al siguiente paso, ¿no?, que también el reconocer que esos sueños mundanos y vacíos al final te desgastan, ¿no?, y te apartan la mirada de la verdadera meta, que es la celestial, ¿no? Para mí son palabras que me hacen reflexionar y ponerme en un espejo, ¿no? El primer paso para tener esa visión que Jacob tiene ante Faraón es admitir con esa sinceridad con la que Jacob está hablando, que como él, nuestros intentos del control pues solo han producido días malos y agotadores, ¿no? Y ese es el resumen de la vida de Jacob. Cuando echa la vista atrás, dice pocos y malos, ¿no? Pero reconocer algo también conlleva que debemos de humillarnos y arrepentirnos. Y no es fácil, ¿verdad? No nos sale solo eso de humillarnos y arrepentirnos. Pero menos mal que Dios a veces nos ayuda. Y qué ayuda que tengamos también ese desapego por las cosas de este mundo para apegarnos a las cosas celestiales. Pues vamos a aprender de este ejemplo, ¿no?
yo creo que la identidad del peregrino. En este encuentro ocurre esa conversación curiosa entre Faraón, que le pregunta por su edad, y él, aprovechando que la pregunta por la edad, mete una cuña y empieza a hablar de la peregrinación. Así que son palabras que evidentemente no están de más, no son de adorno. Y necesitamos entender por qué Jacob las emplea en ese momento de su vida y por qué se las dice a la persona más poderosa de la época. Porque hay un contraste muy evidente, ¿no? Allí está Faraón construyendo pirámides y palacios para sí mismo, para exaltar a su propia persona, pero en estos momentos de la vida de Jacob, él ha aprendido a vivir por fe en tiendas. Al final de su vida, Jacob echa la vista atrás y se arrepiente de haber querido echar raíces en lugares donde solo Dios quería que pusiera una tienda, porque es un peregrino en el camino de la vida que va de paso, ¿no? Quizá de alguna manera quiso echar raíces, ¿no?, en la bendición de su padre, mediante el engaño. Ese fue el episodio de hacerse pasar por su hermano Saúl, cuando se pone pieles, ¿no?, en los brazos para engañar a su padre Isaac, cuando este ya no lo podía ver, ¿no?, estaba ciego, y así recibir la bendición de su padre. Así que para conseguir control tuvo que mentir, engañar. También quiso echar raíces en la riqueza de Labán mediante la manipulación. Hay un episodio ahí de las ovejas y las cabras rayadas y todo esto, ¿no? Cuando le propone a Labán, su suegro, el trato de quedarse con las ovejas rayadas, pues estaba tratando de conseguir y manipular por sus propios medios y astucia el poder enriquecerse con esas ovejas y esas cabras, ¿no? Hay un episodio ahí muy interesante, ¿no?, para estudiar. Pero yo quiero poner el énfasis en eso, ¿no? Primero quiso engañar para conseguir bendición, mentir, ahora manipular y por último quiso echar raíces en su familia mediante el favoritismo. Jacob intentó buscar su felicidad y su consuelo únicamente en el favoritismo de favorecer tanto a José como a Benjamín, y tenía 10 hijos más. Y cuando no estaba José, pues únicamente con Benjamín, ¿no?, ignorando al resto. De alguna manera él pensaría, no sé, Benjamín me dará la felicidad, ¿no? Y ahora al final de sus días, incluso fuera de la tierra prometida, pues se da cuenta del desgaste de vivir toda una vida buscando una bendición por sus propios medios y esfuerzos. Y al final de su vida dice, pero si yo debería haber vivido toda una vida como un peregrino, ¿no?, como mis padres, ¿no? Un peregrino es una persona que va de paso, ¿no? Puede pernoctar una noche en un sitio, pero sabe que a la noche siguiente se levanta y va hacia otro lugar porque tiene una meta, ¿no? El peregrino se dio cuenta demasiado tarde. Pero bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena, ¿no?, como dice. Mirad lo que nos dice Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice que los patriarcas de la fe, y ahí estaban sus padres, sus abuelos, pues se consideraban extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y eso es algo que el apóstol Pedro también, pues más tarde desarrolla y le dice a sus lectores, ¿no? Ruego como a extranjeros y a peregrinos. Dice que no, que este mundo no, que no vaya a llevar nada al ataúd. ¿Quién se lleva las riquezas al ataúd? Eso lo hace para exhortar a los creyentes a vivir alejados del pecado. Hay un destino eterno. Si piensas que tus días son estos de aquí nada más, pues vas a vivir solamente muy triste, ¿no? Si piensas que te espera algo ahí en el cielo y una persona que te pueda dar un abrazo, creo que podrás vivir tu vida
con mucha más felicidad, ¿no? Esa razón y lo que le escribe Pedro a sus lectores es una razón poderosa para apartarlos de vivir de una forma santa, ¿no? Jesús les dice también a sus discípulos que no os hagáis tesoros en la tierra, ¿no? Y nos hace pensar que este mundo es muy atractivo, pero no es un hogar definitivo, ¿no? Y creo que lo sabemos de teoría muy bien, pero en la práctica a veces tenemos que admitir que no vivimos de esa manera, ¿no? Jacob se pasó toda una vida intentando construir un destino basado en el control y en la permanencia. Jacob pensaba que la bendición era algo que se podía poseer y retener, ¿no? Como si fuera una casa de piedra. Y Dios mueve las circunstancias de su vida y lo mantiene como de peregrino, de lugar, en movimiento, ¿no? A veces de forma traumática, tuvo que salir huyendo, ¿no? Huyendo de su hermano y recordándole el Señor que su seguridad no podía depender de su capacidad para manipular siempre a los que tenía alrededor. Como creyentes creo que tenemos también un reto, ¿no? El creyente del siglo XXI suele estar estresado porque intenta vivir a veces considerando a este mundo como decía antes, ¿no? Como si fuera nuestro hogar definitivo. Y no, estamos de paso, ¿no? A veces nos agobiamos trabajando, nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, siempre pensamos en algo más, siempre hay alguien que tiene algo más, siempre hay un descontento. Y si vives así, pues es desaprovechar tu vida, ¿no? Porque vives en ansiedad y totalmente triste y desmotivado, ¿no? Deberíamos de preguntarnos si estamos construyendo cosas terrenales, como Faraón construía esas pirámides en Egipto, o estamos caminando hacia Canaán de regreso, ¿no? Con la vista puesta en el cielo. Jacob señala que su vida es la de un peregrino con la promesa de llegar a una tierra mejor, ¿no? Y la libertad del peregrino nace de saber que aquí no tenemos ciudad permanente. Y hay una paradoja, ¿no? La paradoja de la bendición, porque aquí parece que el mendigo es quien enriquece al millonario. En los versículos 7 y 10 se repite, por si no nos queda claro, que es Jacob el que bendice a Faraón. Lo repite dos veces, ¿no? Como diciendo que no, quizá era una sola vez que lo bendijo, ¿no? Pero lo repite para llamarnos la atención. Jacob ha descubierto que la verdadera autoridad no viene de lo que acumulas, del oro que tienes, de los palacios que te has construido, sino de saber quién te ha acompañado y quién te acompaña y quién te acompañará durante el camino, ¿no? Ese que te acompaña durante el camino es el mismo que te espera al final del camino. Y ese es Jehová, ¿no? Su Dios, el dueño de todo, ¿no? ¿Y Jacob quién es? Representante y heredero de las promesas que le hizo a sus padres. Jacob tiene algo que el imperio de Faraón no puede obtener ni producir, que es paz con Dios. Jacob no necesita ya el reconocimiento de Faraón. De alguna manera como que su opulencia, su riqueza le da igual, porque ya tiene el favor de Jehová, ¿no? Por eso, desde su pobreza material, le puede ofrecer a Faraón una riqueza aún más grande que la riqueza espiritual, ¿no? Y veo aquí también algunos paralelismos, porque Faraón tiene los recursos, pero Jacob tiene paz. ¿Qué pesa más? ¿Qué es más importante? ¿Tener cosas? Como hoy muchos millonarios que se suicidan y cuando dejan sus memorias te dicen lo tenía todo, pero no tenía paz. Faraón tiene los recursos, Jacob tiene paz. El mundo puede tener todos los recursos,
Pero nosotros, la Iglesia, tenemos la respuesta al hambre del alma. La respuesta al hambre del alma. La riqueza del Evangelio. Lo que un día nos encontraremos con el Señor y hemos entendido que el Señor Jesús pues, murió por nuestros pecados, que bajó a la cruz, y si bajó fue para amarnos, para decirnos, yo sé que tú no puedes presentarte delante de un Dios que es totalmente santo si tú eres imperfecto. Pues dio a su Hijo, que era perfecto, y dijo, voy a dejarlo que lo claven en una cruz, porque es la única manera en la que podrán tener una oportunidad de salvación, ¿no? Y ese es el privilegio que tenemos, ¿no? Aquellos que hemos entendido el Evangelio. Egipto tenía comida, pero vivía en constante temor. El mundo de hoy tiene entretenimiento, tecnología, lujo, pero sufre de una soledad y una ansiedad que en vez de ir disminuyendo va aumentando. Solamente escarba un poquito en la farmacéutica en la venta de ansiolíticos para ver si van hacia abajo o hacia arriba. Así que cuando veas a tu jefe, a un político, a un influencer, que parece que te lo tiene todo y tú parece que estás luchando para llegar a fin de mes, no permitas ni resentimiento ni envidia, ninguna, porque eso distorsionan tu visión. En lugar de pedir a Dios tener lo que ellos tienen, pide a Dios que ellos tengan lo que tú tienes, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué pesa más? ¿Qué es más importante? ¿Una cosa o la otra? Hay contrastes también en este texto. El mundo te va a decir que eres un invitado a la mesa de los poderosos, pero la Biblia te dice que eres un embajador del dueño del mundo. ¿Lo sabían? Qué difícil es y qué importante es vivir con esta realidad. Embajador del dueño del mundo. Está claro que Faraón en esos momentos puso el pan sobre la mesa. Era el dueño del grano, ¿no? Pero Jacob puso en aquella habitación la presencia de Dios en aquel lugar, ¿no? Así que no subestimes el valor de tu bendición, ¿no? No mira a los faraones de este mundo, a los influencers esos que lucen perfectos, a los que son millonarios, a los que tienes siempre por arriba. No los mires así, ni con envidia, ni sentimientos parecidos. Míralos con compasión. Quizá ellos tienen el grano, hago el símil, el cuerpo perfecto, la riqueza superabundante, a lo mejor tienen ellos el grano para el invierno, pero tú tienes la bendición para la eternidad. Asimílalo bien. Tu reto es vivir con tal seguridad las promesas de Dios que puedas bendecir a aquellos que parecen no necesitar nada, porque la bendición es siempre eternal y es algo que aquellos que nos rodean necesitan, ¿no? Y creo que esa es otra de las lecciones que nos deja este texto. Diógenes, menudo personaje, ¿verdad? El hombre que delante de Alejandro le dijo, apártate, que me estás quitando el sol. ¿No? Qué curioso. De alguna manera le estaba diciendo que no necesito nada de ti, ¿no? Y Jacob llega a ese mismo punto, pero por un camino muy diferente. No porque rechazara el mundo desde el principio, sino porque fue quebrado por Dios a lo largo del camino para dejar de confiar en sí mismo y de tener el control, ¿no? En dos palabras, necesitó arrepentimiento cuando consideró su vida pasada y necesitó apropiarse de una identidad que ya tenía, pero que se había olvidado de ella, ¿no? ¿Y nosotros qué necesitamos? Pues lo mismo, ¿no? Arrepentirnos de nuestra autosuficiencia y de esa necesidad de control que a veces nos lleva a pecar, a decir una pequeña, a obviar algo para manipular alguna situación. Como vemos, cuando hacemos eso tenemos que decir, pero bueno,
hay aquí un desorden, ¿no? Hay algo que necesito más que a Dios mismo. Y si necesitas algo más que a Dios mismo, te va a llevar a impulsar a pecar, a mentir, a manipular. Necesitamos arrepentirnos de nuestra autosuficiencia y esa necesidad de control. Basta con hablar con cualquier persona de la calle que no conoce al Señor como su Salvador y le preguntas que si va a ir al cielo o no, y te va a responder, pues siempre te responde de una manera similar. Si él está al control de sus propias acciones, al final te está reconociendo el control. ¿Por qué? Porque dice, si Dios va a ver mis acciones, las va a pesar, va a decir las buenas, las malas. Yo creo que he hecho más buenas que malas. Estoy al control de mi propia salvación. ¿Vemos lo que hay en el fondo? Necesitamos liberarnos de ese control, que en realidad lo que está haciendo es apresarnos, vivir con la libertad de saber que hay alguien que dio su vida por nosotros, que no tenemos que hacer nada más que confiar en Él. Que nos ayuda a vivir con esa seguridad y tranquilidad con la que Jacob vivió al final de sus días, pues vivir en coherencia con esa identidad que ya tenemos. Esa identidad es la del peregrino, que va en busca siempre de una vida mejor, ¿no?, que la que el mundo o Egipto nos pueda ofrecer. Y siempre nos ayudará en el camino observar la vida de alguien más grande, ¿no?, la de Jesucristo. Jesucristo también fue un peregrino, porque dejó las riquezas del cielo para venir a una tierra de hambre, ¿no?, y dar una solución a un mundo lleno de hambre. Jesús también estuvo ante los faraones de su tiempo. Recordamos episodios ante Herodes y ante Pilato, pero estuvo con las manos atadas, ¿no? Y sin embargo, era Él quien estaba otorgando perdón y vida eterna. Como vemos, unos podían tener los palacios, pero Jesús estaba dando algo mucho más importante: vida eterna y perdón, paz para con Dios. Jesús murió sin poseer nada de esta tierra, para que nosotros como peregrinos cansados, pues pudiéramos ser llenados de Él. Jesús es el único que puede darte una identidad que te deje satisfecho, dándote paz en el corazón. Imagínate un turista, llega a un hotel de lujo y en vez de disfrutar del hotel de lujo y salir a conocer la ciudad, empieza a coger el hotel, a cambiar muebles, a pintar paredes, a comprar cuadros para aquí, para allá. Está loco, ¿no? Sal afuera a disfrutar del mundo. Que te vas en 3 días. ¿Qué haces? Cambiando el hotel. Está loco, ¿verdad? Jacob nos mira hoy desde el texto del Génesis. Si pudiera por aquí asomarse Jacob, y nos diría: yo hice lo mismo. Gasté mis mejores años pintando las paredes de un hotel llamado Egipto, intentando que pareciera mi casa definitiva. No cometan mi error. Usen el mundo, pero no se dejen usar por él. Disfruten de la bendición, pero no la idolatren, porque al final del día lo único que te llevas de este viaje no es lo que construiste con tus manos, sino es la compañía de aquel que te tiene sostenido y te sostiene con su mano. No te arrepientas al final de tus días por no haber acumulado suficiente grano en Egipto. Arrepiéntete hoy si estás viviendo para construir una pirámide que se va a quedar aquí en un desierto. Vive como Jacob, con la conciencia de que es un peregrino que cojea por las heridas del pasado, porque Dios le ha enseñado mucho, y va caminando y cojeando. Pero hay alguien que lo sostiene de su mano. Y es aquel quien puede bendecir al mundo con la esperanza del reino que no tiene fin. Ese es el reino que nos espera, ¿no? Porque sirvan estas palabras de ánimo, de aliento, para que podamos vivir así. Amén.